Pues estamos empezando esta serie maravillosa del libro de Apocalipsis. Es un libro maravilloso que es súper importante que lo tengamos claro. Fíjate que hay mucha gente que le da vueltas a este libro. Me refiero para leerlo, ¿no? Yo sé que es un libro complicado, no es un libro tan sencillo y es un libro que trae muchos simbolismos. Por eso la gente muchas veces dice, no, ¿sabes qué? Está muy complicado, mejor ni lo leo. Y por otro lado, hay algunos que dicen, no, es que habla del fin del mundo y de todo eso. Y la verdad, mucha gente no quiere saber lo que viene. Pero la realidad es que el libro de Apocalipsis es un libro maravilloso y es fundamental que todo hijo de Dios haya leído o estudiado el libro de Apocalipsis. Y más en esta época. Estamos en una época crucial donde este libro es crucial en nuestras vidas. Tenemos el periódico del mañana, que realmente es del presente, y estamos viendo cómo se están poniendo las fichas dentro del panorama global y también en nuestro país. Podemos entender muchas cosas que pasan en nuestro país a través de precisamente de estar leyendo el libro de Apocalipsis y esta correlación que vamos a hacer del libro de Apocalipsis con el libro de Daniel, Ezequiel, Jeremías, los evangelios, algunas cartas paulinas. El libro de Apocalipsis te habla demasiado de lo que va a venir, pero que ya Dios nos había anticipado a través del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dejó un estudio increíble en Mateo capítulo 24, que también va a ir correlacionado con nuestro estudio de Apocalipsis. Entonces este estudio de Apocalipsis vamos a correlacionarlo con muchos pasajes para que veas que la Biblia es perfecta, que la Biblia se explica a sí misma y que la Biblia es un rompecabezas impresionantemente gigante, pero que cada versículo es una pieza que no la puedes mover del lugar. Si alguna vez has hecho un rompecabezas, yo hice uno en tiempo récord. Yo lo hice en tiempo récord porque ahí decía de 2 a 3 años y arriba decía, y yo lo hice en menos tiempo. Pero perdonen ustedes, pero así como un rompecabezas, que una pieza está hecha específicamente para un lugar, así los versículos de la Biblia están hechos específicamente con un propósito y también con una correlación perfecta. Así es que para mí estoy muy entusiasmado porque empecemos esta nueva serie que es de Apocalipsis. Y vamos a ver muchas cosas de lo que está pasando el día de hoy en el panorama global. Vas a entender muchas cosas de lo que pasa en la política, ¿no? De cómo se están armando las cosas a nivel global y también en nuestro país. La Agenda 2030, también vamos a estudiar sobre la Agenda 2030, que precisamente en el libro de Apocalipsis nos enseña claramente lo que está pasando y hacia dónde vamos. Entonces el libro de Apocalipsis vamos a estudiar muchísimas cosas y nos va a explicar muchas cosas que el día de hoy estamos viviendo. ¿Y eso qué debe de producir en nosotros? Esperanza, gozo, confianza. Si nosotros realmente creemos que en Dios y que Dios es todopoderoso, que Él es el mismo del pasado, del presente y del futuro, pues podemos tener esa confianza y esa tranquilidad de que estamos en las manos correctas y de que estamos pues viviendo en su misericordia también, porque el hecho de que estén escritos estos libros, esté escrito Apocalipsis o todas las cartas que hemos estado estudiando, pues nos da esa enorme tranquilidad de que no nos desamparon y a ver cómo pues si no lo estudian a ver, sino que siempre nuestro Señor provee lo que necesitamos para el tiempo que necesitamos. Y además, ¿qué pasa en tu corazón cuando sabes lo que va a pasar? La tranquilidad. Te da paz. Estás por eso, paz, esperanza. O sea, venga lo que venga, pase lo que pase, ya sé hacia dónde voy y ya sé lo que va a pasar aquí en la tierra y no se va a poder evitar, ¿no? Entonces es un libro que trae esperanza, como bien dice mi esposa, trae paz, trae mucha dirección y nos revela el futuro, literalmente de lo que está por acontecer y lo que está aconteciendo el día de hoy.
Pues bueno, les platicábamos que es muy importante para esta época precisamente este estudio de Apocalipsis. Y cuando tú estudias el libro de Apocalipsis, que tenemos el periódico del mañana en nuestras manos, vas a entender muchas cosas que pasan a nivel global, vas a entender muchas cosas que pasan en las noticias, en la política, vamos a entender muchas cosas. Y como platicábamos ahorita mi esposa y yo, ¿qué pasa cuando tú ya sabes lo que va a pasar? Pues nos da esperanza, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, el tener información siempre nos va a dar esa tranquilidad, como la incertidumbre a veces es lo que nos hace a veces incluso tomar decisiones pues no muy correctas, ¿no? Pero cuando nosotros podemos venir a la palabra de Dios y podemos leer ahora que vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, pues podemos tener la tranquilidad de quién lo escribió, quién lo inspiró, y que es nuestro creador, que nos ama a lo sumo y que no nos abandona en ningún momento. Entonces eso es lo que nos da. Si oramos ya para empezar, esperemos si no se empiece a freciar, ¿no? A friciar. Mi querido suegro dice: buenas noches, aquí estamos, les mandamos un fuerte abrazo. Pues bueno, vamos a empezar, pues, con una oración, ya para empezar con el estudio, ¿no? Sí, Señor, te damos gracias por esta noche que nos das, gracias, Señor, por los medios que tú provees para que podamos comunicarnos unos a otros y donde el centro eres tú, Señor. Queremos conocerte, queremos entenderte, queremos tener esa confianza y esa paz que nos alienta día a día. Así como dice tu palabra, que el gozo eres tú para nosotros, y cuando nosotros nos recargamos en ti, te buscamos confiadamente y vamos siempre hacia ti, que tú eres el Dios perfecto, el que todo lo puede, podemos sentir nosotros esa paz y esa seguridad que tanto anhelamos. Señor, te pido que te reveles a través de tu palabra, que nos des entendimiento, Señor, que todo lo que nos esté preocupando o que pueda robar nuestra concentración o nuestra atención, tú nos ayudes a hacerla a un lado y a poder poner nuestros sentidos en ti, Señor. Agudiza nuestros sentidos para poder comprender lo que tú nos quieres decir a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues muy bien, querida familia, vamos a empezar con este estudio de Apocalipsis. ¿Cómo se llama? El martes pasado dimos una introducción y leímos un poquito, y ahora vamos al capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 de Apocalipsis y la revelación de Jesucristo. Lo que platicábamos la vez pasada es precisamente cuál es el tema principal de todo el libro de Apocalipsis. Y la vez pasada platicábamos, algunos comentaban que el propósito principal del libro de Apocalipsis era mostrar el fin del mundo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo primero que la gente tiene? Cuando a alguien le dices Apocalipsis, lo primero que piensa es el fin del mundo, ¿no? Es lo primero que te contestan por lo general. Y no es así. El libro de Apocalipsis, el propósito del libro de Apocalipsis y el tema principal es la revelación de Jesucristo. El mostrar a Jesucristo ya no como ese cordero, sino como ahora el león de la tribu de Judá, es decir, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que ahora va a venir ya a cumplir el resto de las profecías que todavía faltan por cumplirse. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas a los judíos ¿por qué no creen en Jesucristo como el Mesías? Ellos tienen muy claro que el Mesías, según las profecías, el Mesías, que es de la raíz de David, descendiente de David, tiene que reinar para siempre, y su reinado será eterno, ¿no? No será temporal, sino será un reino eterno. Y cuando hablan ellos de Jesucristo, dicen, pues él fue un judío, un rabino, y lo mataron y ahí está, ahí quedó, ¿no? Entonces ellos dicen, lo que va a pasar cuando el Mesías venga es que Jerusalén y todo Israel será cabeza de las naciones, y eso no sucede el día de hoy. También el Mesías va a reinar eternamente, y eso no sucede el día de hoy. Y hay muchas profecías que todavía faltan por cumplirse respecto al Mesías, respecto al Cristo, y lo vamos a estudiar detenidamente cuando
hagamos esta correlación con el libro de Daniel, que es maravilloso. El libro de Daniel es de mis favoritos. Y vas a ver que Dios tiene tiempos donde de repente pone pausa a algunas cosas y pasan los años y posteriormente continúa. Es decir, tú lo puedes ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Hay una pausa ahorita porque Dios está tratando con los gentiles, ¿no? Con los no judíos. Pero esa pausa va a acabar cuando dice llegue la plenitud de los gentiles. Entonces va a empezar otra vez a tratar con su pueblo para salvarlo. Y esto tú lo puedes ver en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. En esos 3 capítulos tú vas a encontrar claramente que Dios no ha abandonado a su pueblo, ni tampoco ha dejado de pensar en ellos, ni tampoco han salido del plan de Dios, ¿no? El hecho de que el día de hoy el evangelio de Jesucristo esté tomando mucho auge, fuerza desde hace ya varios años en el pueblo gentil, siendo injertados por la fe en esas promesas que Dios le dio a Abraham. Como dice Romanos, hemos sido injertados, pero el pueblo de Dios sigue siendo el pueblo judío, el pueblo de Israel, y va a ser rescatada las 12 tribus, ¿no? Y lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis, como hay 12 tronos preparados también para las 12 tribus. Y todo esto es importante que sepamos, ¿no? Que ese cumplimiento de las profecías de Jesucristo lo vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis, como les digo, se trata de esa revelación del Mesías, se trata de esa revelación del Hijo de Dios, que ya no va a tener ya no va a tener relación con el pecado. Ya en su primer venida fue para rescatarnos, para pagar el pecado, pero en su segunda venida ya viene como el Hijo de Dios, ya viene como el Todopoderoso, ya viene como el juez de este planeta Tierra. Y es por eso que es la revelación precisamente de la naturaleza visible del Creador del universo y el Hijo del Todopoderoso, ¿no? Entonces, este libro es maravilloso porque vamos a ver a un Jesucristo impresionante, vamos a ver a un Jesucristo todopoderoso, vamos a ver a un Jesucristo con poder y con autoridad, vamos a ver a un Jesucristo soberano, ¿no? Y vamos a ver literalmente cómo Satanás, cómo el anticristo y el falso profeta van otra vez a engañar a la gente, van a empezar a envolver a la gente. Sin embargo, va a llegar un momento cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 19 que Jesucristo va a poner fin a todo eso, ¿no? Así es que es una historia maravillosa, pero también de nuestro futuro. Así es que vamos a empezar. Como les digo, el libro de Apocalipsis es un libro que representa la revelación de Jesucristo, el mostrarnos a Jesucristo. Y esta palabra revelación tiene que ver con como cuando revelan en un museo un nuevo cuadro muy valioso, ¿no? O cuando van a revelar una obra de arte muy importante o una escultura que primero está como bajo el velo, está bajo el velo o está bajo el telón o atrás del telón, pero de repente ¡fum!, se abre el telón o se quita ese velo y se muestra esa obra de arte, ¿no? Esa es la revelación. Y Apocalipsis, como ya lo vimos la vez pasada, la palabra Apocalipsis significa precisamente eso, revelación. El libro de revelación, donde muestra a Dios lo que ha de acontecer. Y es precisamente como empieza el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación ¿de quién? De Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de acontecer pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es decir, el Padre es el que le da toda esta revelación al Hijo
El Hijo a su vez se la revela ¿a quiénes? A sus siervos, a través de su siervo Juan, pero a través de un ángel. Ahora vamos a ver en este libro que la mayoría del tiempo el apóstol Juan va a estar hablando con un ángel, salvo en algunas partes donde habla directamente y la interacción es directamente con Jesucristo. También vamos a ver que interactúa con un anciano, ¿no? Pero aquí realmente la mayoría del libro de Apocalipsis va a estar revelándole todo un ángel que Jesucristo mismo lo envió. ¿Para qué? Para que le revele a su apóstol Juan todo lo que ha de acontecer. Y dice aquí, este versículo 1 es muy claro, pero también es muy importante y triste a la vez. ¿Por qué? Porque dice, la revelación de Jesucristo, que es algo maravilloso, que Dios le dio para manifestar ¿a quiénes? A sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto. Y esto, querida familia, es el primer punto que voy a tocar de este libro de Apocalipsis. Bueno, el segundo, ¿no? El primero es que todo este libro, la revelación de Jesucristo es lo que va a brillar a lo largo del libro. Pero el punto aquí es que Jesucristo se lo revela a sus siervos. Jesucristo trae revelación a aquellos que han confiado en Él, que han descansado en Él y que tienen una relación con Él. Y esto es hermoso para nosotros, pero al mismo tiempo es triste. ¿Qué te hace recordar? ¿Qué te hace recordar? ¿Qué pasajes se te vienen a la mente cuando ves que Dios va a traer revelación solamente a sus siervos? Por ejemplo, ¿qué fue? El martes pasado les platicaba de este pasaje donde Dios está hablando con Abraham y dice, ¿acaso le ocultaré algo a Abraham, siendo que de él haré una gran nación y él mandará a sus descendientes que sigan mis ordenanzas? Entonces Dios, en esta relación de amistad con Abraham, porque en el Antiguo Testamento hay uno al cual se le llama el amigo de Dios, y en el Antiguo Testamento al que se le llama el amigo de Dios es precisamente a Abraham. En el Nuevo Testamento hay unos que se les llama literalmente los amigos, y ese son los discípulos de Cristo. Cuando Cristo dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo los llamaré amigos. Y Jesucristo les empieza a contar a sus amigos, a sus discípulos, literalmente lo que ha de acontecer. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos también que hay uno que se le llama el muy amado, el amado. Y a ese que se le llama el amado, Dios le revela el futuro que va de la mano con el Apocalipsis. A quien, como lo vimos la vez pasada, a quien se le revela el futuro en el Antiguo Testamento, y que es también llamado el muy amado, el profeta Daniel, como ya lo vimos el martes pasado. El profeta Daniel, en Daniel capítulo 9, el ángel que es enviado para darle la visión y darle la información al profeta Daniel, que estaba orando. En el capítulo 9, el profeta Daniel estaba leyendo su Biblia y estaba orando a Dios, y de repente se aparece un ángel y le dice, desde el principio de tu oración el Señor me mandó a darte este mensaje, ¿no? Porque eres muy amado. Y entonces en ese contexto es cuando le revela las famosas 70 semanas de Daniel, de las cuales en Apocalipsis vamos a estudiar. Entonces es el muy amado al que se le revela el futuro. También en el Nuevo Testamento hay uno que se le llama el discípulo amado, y ese es Juan, y ese también es al que se le revela el futuro, que es el libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Entonces hay una perfecta correlación. Y en este punto es el que vamos a empezar a tocar. Dios le revela a sus siervos, a sus amigos,
a sus amados les revela sus planes. Todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que es indiferente literalmente a Dios, son aquellos que no sabrán lo que está pasando, ni entenderán este mensaje, ni les importará, pero será como los días de Noé. Hasta que llegue el juicio es cuando entenderán lo que está pasando. Y este es el punto, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas las que deben de suceder pronto. Y esto es el primer punto que vamos a ver. La manifestación de Cristo no es para todos. Dios en su corazón, por supuesto, que quería que nadie se pierda. La palabra de Dios nos enseña en segunda de Pedro que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. O sea, en el corazón de Dios está salvar, pero en el corazón del hombre está perdido. Y aquí podemos platicar mucho de la parábola del sembrador, ¿no? De cómo la misma semilla fue esparcida en 4 tierras. Sin embargo, de las 4, solo una tiene vida. Solo una dio fruto. De esas 4 tierras que recibieron la misma semilla, la misma oportunidad, solo una vivió y 3 murieron. De la misma manera acá. O sea, Dios quiere salvar. Sin embargo, el hombre no quiere ser salvado. El hombre no le importa. El hombre se cree bueno. El hombre dice, yo no soy tan malo. El hombre dice, no, ahorita no. ¿Sabes qué? Ahorita estoy joven, no tengo muchos planes, tengo mucho trabajo. Ahorita es mi momento de éxito laboral. Y por lo tanto, ahorita Dios no es importante para mí. Por eso es que Cristo no se lo va a manifestar a todos, como lo acabamos de ver. ¿Sabes qué? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quienes, a sus siervos, las cosas que han de acontecer, que han de suceder pronto. Vamos a Juan capítulo 3, y en Juan capítulo 3 vemos desde el versículo 16 para que veamos esta hermosa noticia para unos, pero otra triste y peligrosa noticia para otros. ¿Lo puede leer, amor? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es un mensaje maravilloso, pero también es un mensaje súper triste. Es un contraste súper fuerte. Hay salvación y condenación. Hay vida eterna y muerte eterna. Pero aquí lo deja súper claro que en la cancha de Dios no quedó la pelotita, Por Dios Él vino a salvar a todos. Él dio la misma oportunidad a todos. Vuelvo a la parábola del sembrador. Aunque iban a morir algunas, recibieron la semilla, pero murió. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo, por las ganas de la riqueza, el amor al dinero, el amor al éxito, por el miedo al rechazo, por tantas cosas. La semilla muere en el corazón y esas personas van a acabar muertas espiritualmente y físicamente también. Pero hay otros que son la buena tierra y que cae la semilla y da fruto. Y aquí el punto es que Jesucristo nos amó y murió por ti y por mí, por todos. El Padre envió a su Hijo a morir por ¿quiénes? Por todo el mundo. Dice, de tal manera amó Dios a ¿quiénes? Algunos
a unos selectos, a unos elegidos, a unos escogidos. Aquí dice Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, en el corazón de Dios está salvar, sino para que el mundo sea salvo por Él. El mundo, todos. O sea, en el corazón de Dios está salvar a todos. Pero aquí viene el contraste. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y esta es la condenación. Estos son los que van a estar en el infierno. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean puestas al descubierto. No sean puestas al descubierto. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amada familia, queridos amigos, este mensaje no es para todos. Este mensaje unos los van a recibir y otros los van a rechazar. La luz ha venido al mundo, la luz ha venido y se ha manifestado, pero el mundo está demasiado ocupado. El mundo no lo quiere recibir. Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad o la potestad de ser hechos. No éramos, pero de convertirnos, de ser hechos hijos de Dios. Amada familia y queridos amigos, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las riquezas, el trabajo, las amantes, las mentiras, los fraudes, el orgullo, la soberbia, la indiferencia a las cosas de Dios, el sentirse buenos, y así puedo continuar. Rechazaron el único camino para salvarnos, el único que puede perdonar nuestros pecados. Por eso la manifestación de Dios y de su Hijo Jesucristo y esta revelación de la grandeza, del poder y de la autoridad, muchos no les importa, no les interesa. Yo me acuerdo en la pandemia, cuando teníamos las transmisiones, como iglesia hacíamos todo lo posible para que todos pudieran tener alimento en casa espiritual. Hacíamos maratones bíblicos, ¿no? Todo el libro el Salmo 119 nos lo aventamos, Romanos, hicimos de Proverbios también, hicimos varios. Salmo también. ¿Y qué les costaba? Estaban encerrados, la gente estaba encerrada. ¿Qué les costaba como el día de hoy? ¿Qué le cuesta a la gente? ¿Qué te cuesta estar a ti ahorita conectado? Nada, simplemente darle un clic y escuchar la palabra de Dios. Pero ni siquiera tienen tiempo, se hacen el tiempo para darle un clic y escuchar. Porque estamos demasiado ocupados. Porque hay otras cosas más importantes. Por eso la revelación de Jesucristo no es para todos, es para sus siervos. Es para aquellos que decimos: yo te necesito. Y te quiero decir algo con todo mi corazón: el Evangelio de Jesucristo es tan valioso que no le vamos a rogar a la gente. No vamos a mendigarle: mira, por favor, acepta. No. Esto es salvación o muerte. ¿Quieres tú decidir la muerte? Adelante. Pero el Hijo de Dios y su sangre derramada en esa cruz vale demasiado como para que la gente todavía se dé su taco y decir: pues yo no sé, hoy sí, tal vez no. ¿Sabes qué? No vengas.
¿Sabes qué? No te conectes. ¿Sabes qué? No leas la Biblia. ¿Sabes qué? No, dale. Has decidido, prefieres este mundo y el lodo, dale. Porque es tan valiosa la sangre de Cristo derramada, su sacrificio por nosotros, como para que todavía haya personas que se dan su taco como si nos hicieran un favor y no nos hacen ningún favor. La salvación es un tesoro de Dios a la humanidad, como para que todavía la gente soberbia, orgullosa, que se cree autosuficiente, lo rechace. Por eso la manifestación, la revelación del poder, de la majestad, de la autoridad de Jesucristo, está dada este mensaje para sus siervos. Esta revelación que vamos a estudiar a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, del periódico del mañana, está dada para sus hijos, para sus siervos. Si vamos al siguiente pasaje, en 2 de Pedro, capítulo 2, ¿lo puedes leer, baby? Sí, del versículo 5 al 8, dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero libró al justo, Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo, que habitaba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este pasaje es muy fuerte y muy real. ¿De qué te habla este pasaje? ¿Qué te dice? O sea, ¿qué título le pondrías? Lo voy a leer otra vez. Dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que solo guardó a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque él era pregonero de justicia. Es decir, que Noé predicaba. Les decía a la gente, arrepiéntanse porque Dios va a destruir esto, se va a inundar todo, va a llover. Nunca había llovido en esa época, no sabía ni qué era eso, ¿no? Pero Dios va a destruir por agua todo esto, se va a inundar y se van a morir todos. Arrepiéntanse, vuelvan, pídanle a Dios que los perdone. Y la gente ni le importó. Por eso él guardó a Noé, que para la gente era un loco, estaba desquiciado. ¿Cómo vas a construir un barco en un desierto, no? Y ni siquiera hay agua ni mar cerca. ¿Y de qué estás hablando? De que Dios, el Dios, ¿cuál de todos, no? Hay tantos dioses. Pues el Dios de Noé dice que nos va a destruir, No, pues eso es lo que tú crees, Noé. Eso es, tú lo estás interpretando así. Y se burlaban de Noé, pero sin embargo él era pregonero de justicia. ¿Y sabes qué? No se quisieron arrepentir. Y Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 24, pone el ejemplo de Noé. Dice que en los últimos días precisamente será como en la época de Noé, que la gente se casaba y se daba en casamiento, hacía negocios, estaba tan ocupada en el yo y en mi familia y en mi casa y en mis cosas, estaba tan ocupada que no tenían tiempo para el Creador. Y fue hasta que vino el diluvio y todos perecieron. Por eso el juicio de Dios será muy justo, porque Dios ha dado oportunidades. Dios llama a la gente, pero la gente está demasiado ocupada o se siente que no lo necesita. O dicen, bueno, sí Jesús, pero también está San lo otro, San. Hay otros caminos, ¿no? Hay otros intermediarios, otros intercesores, sin importar lo que la Biblia diga. Porque yo creo, o a mí me lo enseñaron, que así es. Haciendo un lado las escrituras, haciendo un lado el único que murió y resucitó con poder y con autoridad, y el único que está sentado a la diestra de Dios, y el único que intercede por nosotros. Por lo tanto, como en la época de Noé es el día de hoy, va a venir súbitamente. Por eso la revelación no es para todos. El Salmo 73, que es en el que yo he estado meditando últimamente, el Salmo 73
increíble. Trae mucha paz y dirección, ¿no? Y dice el versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Él es nuestra esperanza. Aunque haya otros, como dice el Salmo 73, que no, pues ni les importa a Dios y parece que prosperan, parece que les va increíble y no se acongojan y no tienen las broncas que a veces uno tiene y todo. ¿Sabes qué? Nuestros ojos están puestos en lo eterno. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro refugio. Él es en quien espera nuestra alma. Juan capítulo 14, como lo hemos estado estudiando los domingos en la iglesia, vuelve a dar este principio. El mensaje no es para todos. La salvación no va a ser para todos. Juan 14, versículo 15, nos lo deja claro. Al 19, ¿lo puedes leer, baby? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Una vez más vemos claramente, ¿sabes qué? No, el mensaje no es para todos. Su espíritu no va a ser para todos y no es para todos. La revelación de Jesucristo no es para todos. Aunque Cristo vino a morir por todo el mundo, como dice Juan 3, 16 y 17, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Cristo, y versículo 3 me parece también, que Cristo vino a dar su vida por todo el mundo, no solamente por nosotros, sino por todo el mundo, dice Primera de Juan, capítulo 2. O sea, en la cancha de Dios no quedó, En la cancha de Dios no quedó la pelota, no quedó. Él lo dio todo, por todos. La misma oportunidad, la misma palabra. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Pero unos afanados por el hoy y el ahora, otros afanados por las riquezas, el engaño de las riquezas, otros por el miedo al qué dirán, otros por avergonzarse del evangelio y de Jesucristo y amar más las amistades de este mundo que amar a aquel que lo entregó todo por nosotros. La semilla muere y ellos mueren también. Por eso este mensaje no es para todos. Por eso el libro de Apocalipsis es una revelación para los hijos de Dios. Y yo no sé a cuántos les haya llegado el link de este estudio de Apocalipsis, pero te afirmo que este link le llegó a más de 10 veces más de los que pueden estar ahorita conectados. ¿Cuál es la diferencia? Que cada quien tiene prioridades, que cada quien tenemos nuestro tiempo para nosotros y decimos ahorita no. Pero más allá de este estudio es realmente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Y ahora también aquí vemos en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1, que dice que estas cosas han sido reveladas. ¿Para qué? Para, déjame ver, que han sido reveladas precisamente para sus siervos, de las cosas que han de acontecer pronto. Y aquí viene también una crítica, ¿no? Dice, la revelación de Jesucristo
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y de aquí de algunos se agarran, dicen pronto, ahí está, mira, ya se tardó, pues, ya lleva 2000 años y no ha pasado nada. Sí, o llega a escuchar comentarios, ¿no? Ay, eso también me lo contaban cuando yo era niña o niño, y entonces ahorita ya la edad que tengo y no ha pasado nada, y no ha salido el anticristo y todo lo que decían. Como seres humanos estamos muy acostumbrados como a tratar de traducir lo que dice la palabra de Dios a nuestro propio entendimiento, no con el entendimiento que Dios nos da a través de la escritura, ¿no? Y cuando vemos esta palabra pronto, luego pues pronto para nosotros que tenemos dividido el tiempo de esta manera, pero se nos olvida que los que piensan así, se les olvida que el que está escribiendo realmente el libro por inspiración pues es Juan, a través de, pues Dios lo está escribiendo a través de Juan, ¿no? Y él es atemporal, o sea, su pronto, no sabemos realmente si es como dices, un abrir y cerrar de ojos o... Aquí viene la palabra pronto y viene el significado. Okay. Y está padrísimo porque dice, proviene de la antigua frase griega entachei, gracias, que significa algo sucederá rápido o repentinamente o de golpe. O sea, no que va a suceder ahorita mismo en este preciso momento, ¿no? Sino que va a suceder repentinamente. Y sí, ¿cuándo sucederán estas cosas? Repentinamente. Cuando dice el mismo Jesucristo, que dice como ladrón en la noche. Muchos ni se lo esperarán, así de repente, ¡pum!, acontece. Como un terremoto, ¿no? O como un acontecimiento que dices, es que yo no me lo esperaba, ¿no? Sí, o sea, nada más los desastres naturales que hemos vivido todos, o sea, en estos últimos, deja tú a lo largo de nuestra vida, en el último año, ¿no? Y que te enteras de cómo hay devastaciones y todo pasa en un ratito. En segundos o en minutos, ¿no? Un terremoto, unas inundaciones. Por ejemplo, estábamos saliendo de la iglesia este domingo. El domingo, sí. El domingo salimos de la iglesia y fuimos a comer con unos amigos de la iglesia. Y me dice, oye, que salimos siempre tarde de la iglesia. Y dice, te estamos esperando y todo. Le digo, sí, ya vamos para allá. Pero se está cayendo el cielo por acá. Y dice, no, acá está soleado. Y te estoy hablando de que es un municipio pegado a Cuernavaca. Sí, o sea, son que 10 minutos en carro. Ajá, de 10 minutos en carro, ¿no? De donde estábamos al soleado. Ajá, 15 minutos tal vez en carro, ¿no? Sí. De donde estábamos al lugar donde íbamos a comer, haz de cuenta que unos 15 minutos en carro. Pues déjame decirte que donde estábamos estaba granizando. Saliendo de la iglesia se cayó así el cielo, ¡fua! No se podía ni ver, y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Oríllate, no veo nada, no se ve nada, ¿no? Y el parabrisas a todo lo que da, y la lluvia cerrada, y de repente empieza a granizar, pa. Y cruzas nada más 5 minutitos, y llegamos ahí donde estaban todos nuestros amigos de la iglesia, y adivinen qué, estaba soleado. Sí, azul. Dices, no lo puedo creer, este tipo de cosas, ¿no? Es impresionante, sí. Es como las caricaturas donde ves que está la nube que está negra y que ahí está lloviendo y que todo lo demás no pasa nada. Así es como realmente. Y esto es increíble porque a lo largo de este estudio de Apocalipsis ya son las 9. Se nos acabó el tiempo. Es chiquiteado. Voy a ir a conclusiones ya. Pero a lo largo de este estudio de Apocalipsis vamos a ver noticias. Vamos a ver algunos videos también que les voy a compartir. Pero tú has visto videos literalmente de cómo súbitamente pueden pasar acontecimientos, ¿no? Cosas que nunca habíamos vivido. Estaba viendo el otro día un video de granizos del tamaño de una pelota de tenis. Habíamos visto del tamaño de una pelota de golf. Pero granizo del tamaño de una pelota de tenis mata a una persona. Mata ganado, mata lo que sea. Había autos que habían sido perforados, los parabrisas. O sea, un parabrisas es dificilísimo, ¿no? Entonces es muy grueso y tiene capas de no sé qué. El chiste es que estaban perforados.
por granizo, los autos todos abollados, granizo algunos del tamaño de una pelota de tenis. O sea, cosas que nunca habíamos vivido, acontecimientos están pasando, y si cerramos nuestros ojos o no nos queremos enterar y decimos, no, yo estoy muy ocupado, tengo una agenda muy ocupada, eso es lo que pasó con Sodoma y Gomorra, eso es lo que pasó en los tiempos de Noé. La gente estaba muy ocupada y no se puso a ver las señales que Dios estaba dándonos de decir, ya voy. Y si tú ves muchas señales, el Señor ya no tarda en venir. Ahora, volviendo al estudio, vemos aquí que la palabra cuando dice sucederán pronto, no se refiere a que va a pasar inmediatamente, porque los críticos dicen, ahí está, seguimos después de tantos años y no ha pasado nada, ¿no? Desde chiquitos. Y sabes que el apóstol Pedro también escribió eso sobre ese tipo de personas. Bueno, nada más quiero dejar claro que esta palabra pronto, la quiero dejar súper clara, como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y esta palabra pronto tiene que ver con algo sucederá rápido, repentino o de golpe. Y es como Jesucristo narra precisamente qué va a pasar. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 3. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardaos para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sigo? Sí. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si te fijas en estos pasajes que acabamos de estudiar, vemos aquí en 2 de Pedro en el capítulo 3, versículo 3, dice, sabed que en los últimos días vendrán burladores, ¿te suena? Andando según sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de que iba a venir y que iba a haber anticristo y que iba a pasar todo esto? ¿Dónde está? Siempre lo he escuchado y nunca ha venido, y que va a venir Jesucristo, su segunda venida, y que ya está pronto y que ya está por venir. Ay, hombre, pues esto lo he escuchado desde chiquito, ¿no? ¿Dónde están esas promesas? Desde el día que nuestros padres murieron o durmieron, todas las cosas parecen así como desde el principio de la creación, es decir, nada ha cambiado y nada cambiará. Miente. O sea, y entonces es lo que están diciendo. Uh-huh. Y es lo que el día de hoy también siguen diciendo, sí, ¿no? Pero fíjate, en esta parte donde dice Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente, uh-huh, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. O sea, niegan que hubo diluvio. O sea, ellos lo conocen y lo saben, porque se les pasa la información de generación en generación y eran muy celosos en hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando empiezan con esta cuestión de, pues, ¿dónde está la promesa y todo esto que empiezan a decir? Ignoran voluntariamente, y es lo que dice ahí Pedro, ¿no? Dice, pues, que no se acuerdan, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, no es cierto que está así desde el principio de la creación, no es cierto que no pasó nada, simplemente lo quieres olvidar voluntariamente. Igual como lo vimos anteriormente,
también habla de Lot, ¿no? Ujú. Que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Ujú. ¿Por qué? Pues porque su pecado era más que notorio, ¿no? Ujú. Como el día de hoy. Ujú. O sea, el día de hoy Sodoma y Gomorra tomarían apuntes. O sea, la situación que estamos viviendo el día de hoy está impresionante. Dice, pero amados, querida familia de la Roca, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que más bien es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntanse, renuncia a lo que tú sabes que debes de renunciar, suelta lo que sabes que debes soltar, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, la gente ni se lo va a esperar y de repente tómala. Es importante por eso estar viendo esto. Y regresamos y concluimos con Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, no a todos, a los que están con Él, a los que permanecen en Él, a sus siervos, las cosas que deben de suceder pronto, es decir, repentinamente. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y con esto concluimos, y esto es una bendición de Dios hacia todos nosotros. Dichoso, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Querida familia, el tiempo está más cerca que nunca. Yo he predicado sobre Apocalipsis y he predicado sobre los últimos tiempos y el anticristo desde hace muchos años. Y siempre hablaba en futuro de las cosas. Siempre hablaba de cosas que iban a acontecer. El día de hoy te hablo del presente. El día de hoy predico lo mismo que prediqué hace muchos años, los mismos pasajes, pero de manera muy diferente. ¿Y sabes por qué? Porque el día de hoy ya es posible. El día de hoy ya puede suceder hoy mismo, esta noche. Nadie sabe el día y la hora. Nadie sabe el día y la hora. Solo Jesucristo sabe. Solo el Padre sabe el día y la hora. Jesucristo nos dijo claramente en Hechos capítulo 1 que solo el Padre sabe el día y la hora. Pero nosotros tenemos que estar atentos a las señales y meditando en las Escrituras y no ser ignorantes. Hay gente que dice que a mí el libro de Apocalipsis no me interesa, no quiero saber del futuro, no quiero. Pues entonces estás diciendo que no te interesa lo que lo que Dios puso en su Biblia para ti y para mí, para todos. Es menospreciar. Si Dios no quisiera que supiéramos, no lo hubiera puesto. No hubiera inspirado. Así de fácil. Si Dios no estuviera interesado en que tú y yo tengamos esta visión, esta información, si Dios no lo hubiera querido, no lo hubiera puesto. Uh-huh. Pero precisamente lo puso y dice, esto es una revelación para ¿quiénes? Para los siervos de Jesucristo. Aquí la pregunta es obvio que tú estás interesada y interesado porque estás conectado, ¿no? Porque estamos estudiando y porque te interesa estudiar sobre estos temas, sobre este libro. Pero ¿no te da tristeza? ¿Cuántas veces le has predicado? ¿Cuántas veces los has invitado a la iglesia? ¿Cuántas veces les has dicho que se acerquen a Dios? ¿Cuántas veces les has dicho que vengan a un estudio bíblico? ¿Cuántas veces les has dicho? Y la gente menosprecia, rechaza, no le importa, no le interesa, creen que no lo necesitan. Y es súper triste y da coraje,
que menosprecien el sacrificio tan sagrado del único Hijo de Dios. Por eso, como lo vimos el día de hoy, este mensaje no es para todos. Es solo para aquellos que reconocemos nuestra gran necesidad de Dios, nuestra necesidad de un Salvador. Este mensaje de la revelación de Jesucristo y de todo lo que va a acontecer y de lo que está aconteciendo ahorita. Esta revelación es solo para sus siervos, para que estemos atentos, a lo que está pasando. Y siempre tengamos, como bien dijo mi esposa, esperanza, porque sabemos el final de la película, sabemos en qué termina toda esta película. Y hay muy buenas noticias o muy malas noticias, dependiendo en dónde estés tú. Las buenas noticias es que Cristo va a regresar y Él va a gobernar todo el mundo. O la mala noticia es que Cristo va a regresar y Él va a gobernar todo el mundo. ¿Y para quién va a ser esa mala noticia? Pues para aquellos que han rechazado a Jesucristo, para aquellos que quieren gobernar ellos, mandar ellos, dirigir ellos, que disfruten mientras puedan, porque el tiempo se acerca donde mi Señor, mi Salvador, el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que murió por nuestros pecados y resucitó con poder y con autoridad, Dios hecho hombre, Él reinará físicamente aquí en la tierra y su reino no tendrá fin. Así es que esa es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro anhelo. Nuestro anhelo es que Él venga ya. Veo las noticias, veo lo que pasa, veo lo que va a venir, veo todo lo que viene y digo, Señor, ven pronto. Ven ya, Señor. Ven ya. ¿No? Pues muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche. Primero Dios, todos los martes vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. Ahorita nada más estudiamos del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 1. Primero Dios, así vamos a ir estudiando y viendo de todo este maravilloso panorama. Y vas a entender muchas cosas que están pasando en la actualidad, en la política global, en la política. Ahora, si te puedo dejar una tarea, ve leyendo el libro de Daniel. Es un libro maravilloso, sobre todo del capítulo 6 al final, ¿no? Y también otra tarea que, si me dejas, estudia o analiza lo que está pasando el día de hoy en la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Y cuáles son los planes de la Agenda 2030. Puedes checar mucha información de ahí. Entonces hay mucho que podemos platicar y que ver, que próximamente poco a poco nos vamos a ir chiquiteando para que podamos entender todo este panorama de lo que está pasando. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, que tengan una muy buena noche, que cenen muy rico y si cenan delicioso, nos invitan. Eso se me va a quedar ya como frase. De estas aguas se me hace la boca. Que tengan muy bonita noche, que tengan muy bonita semana, que descansen. Que Dios los bendiga.